poderoso que Dios ha creado. Le damos las gracias a Dios por estar junto a ustedes en este tu espacio Esplendor de Gloria TV, donde Dios hará tu milagro. Me acompaña la profeta y evangelista Giselle Marcial. Dios te bendiga, Giselle. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga. Es evidente que está en esta hora. Le bendigo de una manera especial en el nombre de Jesús. Vamos a tener una palabra muy poderosa. Yo te invito a que te conectes y que compartas con tus familiares, con tus amigos. Gloria a Dios. Amén, sí. Vamos a compartir hoy una palabra muy poderosa de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar con el tema, un encuentro con Jesús. Y usted dirá, wow, pero la pastora siempre tiene un tema relacionado como con Jesús. Lo que pasa, Giselle, es que me encanta hablar de Jesús. Para mí, lo más importante es hablar de Él, presentarlo a Él, explicar quién es Él, lo que Él hace en nuestra vida. Es lo más importante, lo más interesante, y creo que vale la pena que nosotros como hombres y mujeres de Dios hablemos de ese personaje tan importante que nos fue entregado como regalo por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra vida, y es Jesús de Nazaret. Y yo quiero que tú busques el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Si no tienes Biblia, vamos a orarle al Señor, porque Dios es un Dios bueno y Dios ha creado una plataforma que son aplicaciones que también puedes tenerla en tu celular, en tu tablet, en tu iPad, en tu computadora, y ahí tú puedes también disfrutar de lo que es la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, y como son palabra de Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por tus palabras, Señor, gracias, Señor, que son benditas, Padre, que son vida. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, Señor, sino ser también hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Un encuentro con Jesús, dice. Es impresionante cuando hablamos de tener un encuentro con Jesús, porque vemos muchos hombres que registra la Biblia que en su momento tuvieron un encuentro con el amado. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando inicia su ministerio, se encuentra con hombres como Pedro, se encuentra con hombres como Juan, se encuentra con hombres como Andrés, como Felipe, como Jacobo. Y Jesús empieza a reunir con estos hombres, los cuales luego Él los constituye apóstoles. Pero vemos que en el transcurso del ministerio de Jesús, Él se va encontrando con más personas. Vemos que Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. La vida de Zaqueo es cambiada. La vida de Zaqueo es transformada. Amén. Porque a pesar de los errores y de las cosas malas que Zaqueo estaba haciendo, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Se arrepintió de lo malo que estaba haciendo, se apartó, y Jesús determinó que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Vemos hombres como Bartimeo el ciego, el cual estaba mendigando en el camino, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, pasó de ser el ciego a un hombre que tenía vista. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, si está ciego, recibirá la vista. Y hay personas que no tienen ceguera natural, pero tienen ceguera espiritual. Y cuando tienen un encuentro con Jesús, ellos empiezan a ver lo sobrenatural. Encontramos
hombres y mujeres en la Biblia, como la mujer del flujo de sangre, como Amén. Jairo, los cuales también tuvieron un encuentro con Jesús y recibieron sanidad, Amén. recibieron resurrección. Porque todo hombre y mujer de Dios que tiene un encuentro con Jesús no va a salir como entró, sino que va a tener una manifestación del poder de Jesús en sus vidas. Podemos ver también al paralítico de Betesda. Gloria a Dios. Tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Tenía 38 años esperando que el ángel descendiera y moviera las aguas. Cuando el ángel bajaba, descendía y movía las aguas, otros entraban primero que él y recibían el milagro. Pero el estanque decidió salir y parársele al lado y decirle: ¿quieres ser sano? Porque todo el que tiene un encuentro con Jesús recibe la liberación, Amén. recibe el perdón, recibe la sanidad. Por eso vemos que muchos de los hombres y de las mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús, Jesús le dijo: eres salvo. Amén. Porque no solamente recibieron la sanidad, sino que recibieron la salvación. Amén, gloria a Dios. Jesús en una ocasión le dijo al paralítico que era llevado por 4, el cual lo pusieron en medio de Jesús luego de haber roto el techo. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque alguien que tiene un encuentro con Jesús, sus pecados le son perdonados. Dios sana, Cristo liberta, Cristo restaura, Cristo da vida, Cristo levanta, Cristo cambia tu lamento en baile y Cristo hace nueva todas las cosas. El apóstol Pablo se atrevió a decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, alguien que tiene un encuentro con Jesús, la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida y que está sentado con Cristo en los lugares celestiales, porque ya no es un derrotado en la tierra, sino uno Gloria que a está Dios. posicionado en el cielo. Yo Amén. vengo a hablar con hombres y mujeres que luego de haber tenido un encuentro con Jesús, su vida ya no es la misma, su vida ya no es igual. Tú fuiste cambiado, fuiste mudado a otro hombre, fuiste lleno del Espíritu Santo de Dios y hoy tú eres un testigo de Cristo y hoy tú te levantas a dar testimonio de lo que Cristo hizo en ti. Vemos otro hombre como el hombre que estaba endemoniado. La Biblia dice que este hombre habitaba en una ciudad, en un territorio llamado Gadara, y dice que ese hombre no se podía contener, no se podía domar, ni con cadenas, ni con grillete, con nada, porque aún las cadenas este hombre las rompía. Dice Amén, que este hombre gloria a Dios. habitaba en lugares solos. Dice que este hombre habitaba en los sepulcros. Dice que allí estaban sus moradas y que la gente tenía temor de cruzar por el lugar donde este hombre estaba, porque este hombre hacía actos, hacía cosas violentas. Dice la Biblia que este hombre aún se golpeaba con piedras, que este hombre hacía cosas impresionantes y que la humanidad, la gente de la región no tenía forma de contener la furia que tenía este hombre. Pero dice la Biblia que Jesús se desmontó, se apió de lo que se llama una barca, y dice que cuando Cristo toca tierra, inmediatamente el endemoniado corre hacia donde Jesús está, se postra a los pies de Jesús y dice: ¿qué tienes con nosotros? Has venido antes de tiempo a destruirnos. ¿Quién está hablando ahí? Están hablando los demonios que poseían el cuerpo de este hombre. Entonces Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Ellos dicen legión, porque somos muchos. Se creía que en el tiempo de los romanos una legión rondaba entre los 2.500 a los 6.000 soldados. O sea que aproximadamente
este hombre tenía dentro de su cuerpo de 2.500 a 6.000 demonios. Amén, o sea que la gloria a Dios. atadura de este hombre, Giselle, era fuerte. Fuerte. La atadura de este hombre era prácticamente incontrolable. Pero cuando Jesús llega, Jesús lo liberta. Porque alguien que tiene un encuentro con Jesús es liberado, es desatado, es cambiado. Amén, Dice que gloria de a Dios. repente el hombre aparece vestido, sentado y en su juicio cabal. ¿Por qué? Porque alguien que tiene un encuentro con Jesús tiene su juicio cabal, tiene sus pies sobre la tierra. Si estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, Gloria empieza a a hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque alguien que tiene un encuentro con Jesús es cambiado, es transformado, es guiado a toda verdad, a toda justicia por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, así es, muy poderoso, muy poderoso, gloria a Dios. Necesitamos tener un encuentro con Jesús para ser cambiado, no importa la enfermedad, no importa la dificultad, no importa en el lugar que te encuentres, no importa los años que tú tengas esperando tu milagro. Cuando Jesucristo llega, todas las cosas son cambiadas, gloria a Dios. Así es. Y todo el que ha tenido un encuentro con Jesús, y podemos testificarlo nosotros mismos, antes estábamos en tiniebla, pero Cristo nos cambió y nos trajo de las tinieblas a la luz. Amén. Cristo alumbró nuestro entendimiento. Cristo nos quitó todo aquello que nosotros hacíamos en el mundo. Todo lo que hacíamos que no agradaba a Dios. Todo lo que hacíamos que ofendía la presencia del Señor. Gloria a Jesús lo quitó de nosotros. Porque cuando Cristo llega a la vida de alguien, la vida de ese alguien no seguirá siendo la misma. Amén, así Cuando es. Cristo llega, Gisela, a la vida de un borracho, el borracho suelta la Poderoso, botella. poderoso. Cuando la vida llega a la vida de un drogadicta, Poderoso. el drogadicto suelta la droga. es, gloria Cuando a Jesús Dios. llega a la vida de un homosexual, Sí, Señor. suelta el pecado de homosexualidad. Cuando Jesús llega a la vida de una prostituta, Amén, amén. suelta la vida de prostitución. Yo vine a hablar hoy con gente que Dios le salió al encuentro. Gloria Que a no Jesús. importa la condición que tú tengas, no importa el camino que tú estés caminando, si te atreves a creer que Jesús puede cambiar tu historia, a Dios. Cristo lo puede hacer, Jesús lo puede hacer, porque Él fue Gloria a enviado Jesús. a la tierra y Él dice la Biblia que es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. La Biblia Gloria a dice que Jesús. Jehová le dijo a Moisés: no hay hombre que me vea y viva, pero tenemos un Gloria Dios a que Dios. descendió, que se hizo carne. Según el libro de Juan capítulo 1, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Oh, En sí, esto te está Señor. diciendo el Señor que el mismo Dios se humanizó, el mismo Gloria a Dios Dios, descendió a la poderoso. tierra, utilizó un cuerpo humano para manifestarse a los hombres, para poder entrar en esa dimensión y poder vencer al pecado, para poder vencer lo que te hace la guerra, para poder vencer toda malicia que está operando en tu cuerpo. Porque cuando el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén, allá al principio, dice la Biblia que la muerte entró a la humanidad. Amén, Y el gloria apóstol a Dios, Pablo dice: por poderoso. cuanto todos pecaron, todos están Gloria a destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Gloria a es Jesús. vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, lo único que puede cambiar tu historia, lo único que puede cambiar el panorama de crisis, el panorama de muerte, lo único que puede cambiar el decreto de muerte sobre tu vida es tener un encuentro con Jesús. Y Amén. vemos una historia interesante en el libro de Hechos capítulo 9. Amén, gloria a Y Dios. es de un hombre llamado Saulo. Gloria a Jesús. ¿Y quién era este hombre llamado Saulo de Tarso? Dice que este hombre
era muy importante entre el Sanedrín, entre la junta de los ancianos y sacerdotes, porque él había sido criado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un conocedor y maestro de la Torá, del Pentateuco, de la ley, de los mandamientos y de los estatutos de Dios. Dice que él había sido instruido, había sido formado, había sido preparado. El mismo Saulo cuenta y dice que él tenía dos nacionalidades. Él tenía la nacionalidad judía porque él se consideraba hebreo de hebreo, pero también él tenía la nacionalidad romana. Él tenía dos nacionalidades, y alguien que tenía, siendo judío, la nacionalidad romana es porque tenía una gran posición, era porque Amén. tenía un Muy gran poderoso. rango, no era cualquiera quien podía tener la nacionalidad romana, o sea, que podía decir que aparte de ser judío, también era romano. También vemos un apóstol Pablo, a un Saulo inicialmente, diciendo que él es hebreo de hebreo y de creencia fariseo. Se habla de que él era de la rama del fariseísmo. Amén, recuerde que en Jerusalén se estaba dividido en diferentes sectas o religiones. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los judíos ortodoxos, los ultras ortodoxos, estaban diferentes creencias, y ahora había entrado lo que es el cristianismo, donde el cristianismo estaba creando estragos, estaba creando una revolución en la ciudad de Jerusalén y en toda Israel, porque el mundo estaba siendo testigo del crecimiento de una fe de alguien que era un hombre vil, un hombre que tal vez no tenía la característica que el pueblo de Israel esperaba, pero que este hombre decía ser y era el Salvador del mundo, y que una multitud luego de su muerte lo seguía, que una multitud después de su muerte hacía señales, hacía milagros, resucitaba muertos, paraba paralíticos, levantaba gente que estaban en cama, abría ojos de ciego. No había una explicación de por qué estos hombres que se llamaban ser seguidores de Jesús, por qué esos hombres hacían tantas señales y la gente creía tanto en lo que estos hombres predicaban. La Biblia dice que en el primer discurso de Pedro, dice que se convirtieron una cantidad impresionante. Dice que en total se convirtieron 8,000, 5,000 y luego se convirtieron 3,000. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pedro era un mensaje sazonado con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo había descendido en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y en esta descensión que hizo el Espíritu, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, los 120, que inicialmente se habla que eran 500, pero solamente prevalecieron 120 en el aposento, esperando la promesa que Jesús había dado en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando había dicho el Señor: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder. Amén. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo: ustedes van a recibir una impartición poderosa que es necesaria tenerla encima para poder ser testigo, para poder proclamar lo que se le entregó, para poder decir y hablar en mi nombre. Por lo tanto, cuando los discípulos predicaban, cuando los discípulos hablaban, algo acontecía. Amén. Algo sucedía, algo se trastornaba, algo pasaba, y los sacerdotes, los fariseos, los saduceos estaban impresionados y decidieron perseguir a la iglesia, decidieron matar a los cristianos, decidieron dar carta de muerte. Dice que a Saulo, respirando amenaza contra el pueblo, porque ya había muerto un hombre llamado Esteban, la cual la Biblia dice que era un hombre poderoso, que era un hombre que tenía denuedo, que era un hombre que manejaba la palabra como nadie, era un hombre que hacía señales y que el poder de Dios es
estaba sobre él. De hecho, cuando lo mataron a pedradas, dice que el cielo se le abrió. Gloria Y que él a dijo, Jesús. yo veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. O sea que no era cualquier hombre, era un hombre que tenía autoridad en el mundo espiritual. Poderoso. Que aún en el momento de su muerte, el cielo se abrió para dar testimonio de que este era un hombre justo, que era un hombre fiel. Gloria a Pero Dios. dice la Biblia que la ropa de Esteban la llevaron a los pies de Saulo. Amén. Gloria a ¿Por qué Dios. la ropa de Esteban la llevan a los pies de Saulo? Porque en aquellos tiempos a los soldados romanos, a quien le pertenecía dar muerte, ellos le pertenecían la ropa del que murió. Muy Y poderoso. aunque Pablo o Saulo no fue quien mató directamente a Esteban, pero él fue parte de los que enviaron a que este hombre fuera apedreado y fuera Amén, muerto. amén, gloria a Por Dios. eso a Saulo se le entrega la ropa de Esteban. Y dice la Biblia que cuando Saulo, el nombre Saulo significa aquel que ha sido pedido al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire qué nombre más peligroso tiene este hombre. Dice que el nombre Saulo significa uno o aquel que ha sido pedido por el Señor o deseado por el Señor. O sea que aunque él tenía en sus manos carta para matar a los creyentes, él era deseado por el Señor. Gloria a Aunque él Dios. tenía carta para matar a los cristianos, él era pedido por el Señor. Hay gente que está persiguiendo la iglesia y está siendo pedida por el Señor. Hay gente que está hablando mal del evangelio, Poderoso. pero está siendo pedido por Gloria el a Señor. Dios. El que alguien se levante a apedrear la iglesia no significa que en él no haya un propósito. No significa que en él no haya una asignación. Es probable que aquel que se levanta contra la iglesia será el próximo que va a testificar y va a predicar y va a contar lo que él hacía antes de que Cristo se le revelara. Amén, Dios gloria lo va a a Dios. utilizar como un testimonio vivo poderoso. para poder testificar y dar a Gloria a enseñar Dios. y dar a demostrar de que las puertas del infierno no prevalecerán Gloria contra a la Dios. iglesia de Cristo. Y vemos a un Saulo que fue donde el sumo sacerdote a pedir cartas para matar a la gente que adoraba a Dios. Ay, ay, ay. Muy Pedir poderoso. cartas no simplemente para perseguir, sino que él respiraba amenaza y muerte. No solamente buscaba al pueblo de los cristianos para perseguirlos, sino también para matarlos. No era una simple amenaza, había algo en la atmósfera que se estaba moviendo en contra del pueblo, pero también había un propósito que se estaba moviendo en la vida de Saulo. Amén, Y gloria dice a la Dios. Biblia que cuando le dieron las cartas y él salió para las sinagogas de Damasco, dice que en el camino aconteció que cuando estaba cerca, a punto de llegar a Damasco, a punto de entrar a la ciudad de Damasco, sucedió lo siguiente. Dice que un resplandor repentino lo rodeó y Amén, vino gloria a sobre él un resplandor de luz del cielo. Poderoso. Y dice que él cayó a tierra. No sabemos dónde estaba montado. No sabemos si era en un camello. No sabemos si era en un caballo. No sabemos. Simplemente la Biblia dice, y cayendo en tierra, Amén, oyó amén. una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese que quien le habla utiliza dos veces el nombre Saulo. Y si lo traducimos al significado de Saulo, él lo que está diciendo es, deseado por el Señor, ¿por qué me persigues? Poderoso Dios. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjese que Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Amén, Porque él gloria a Dios. entendió el nivel de autoridad que había sobre la voz que le estaba hablando. Él entendió y comprendió de que quien le estaba hablando no era cualquiera. Por eso él dice, ¿quién eres, Señor?
Y la voz sabia del Señor dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Recuerda que el nombre Jesús significa el Salvador. Él le está diciendo: yo soy el Salvador a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria a Dios. Fíjese cómo Jesús ilustra lo que Saulo está haciendo en contra de la iglesia. Jesús está poniendo que el aguijón es la iglesia y que Pablo o Saulo está dando patadas al aguijón. Amén, gloria a Dios. Porque cose significa golpear de manera repetida. Y el aguijón era lo que se usaba en aquellos tiempos para que cuando los caballos iban corriendo tomaran velocidad al ser clavado con el aguijón. Pero aquí Jesús le está diciendo a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa es tú golpear el aguijón cuando el aguijón lo que va a hacer es que te va a golpear a ti. Amén, amén. O sea, era un pleito como el huevo y la piedra. Si la piedra cae encima del huevo, lo destruye. Pero si el huevo cae encima de la piedra, se desbarata. Gloria a Dios. No hay forma de que el huevo subsista frente a una piedra. Así es, poderoso. Y Jesús dice que Él es la piedra que desecharon los edificadores y que esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Jesús. Lo que Cristo está diciendo, que Él es una roca firme y que con Él nadie podrá, y que contra la iglesia de Cristo nadie podrá. Pero cuando Él le dice esto a Saulo, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Poderoso. Porque alguien que tiene un encuentro con el Señor le pregunta al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Está bien, me derribaste al piso. Me Gloria hablaste y te revelaste y me dijiste quién tú eres. Número 3, me dijiste lo malo que yo estoy haciendo. Muy fuerte. Punto número 1, me tiraste al suelo. Punto número 2, te revelaste quién tú eres. Punto número 3, me dijiste lo malo que estoy haciendo. Pero el punto número 4 te pertenece a ti. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Amén, poderoso. ¿Qué tú quieres que yo haga? Hay gente que Dios la derribó. Hay gente que Dios se le reveló. Hay gente que Dios le está diciendo lo malo que ellos están haciendo. Pero todavía ellos no le han preguntado a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay gente sentada en la iglesia por años y ellos se encuentran como si no tuvieran propósito. Pero vengo a hablarle a alguien que tiene que levantarse e irse de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Dónde es que tú quieres que yo vaya? Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Yo estoy aquí para cumplir el propósito que tú has determinado en mí en esta tierra. Señor, yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Amén. Por eso tú ves a un hombre llamado Saulo diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero fíjese la actitud de Saulo. Dice: estaba temblando y temeroso. Amén, gloria a Dios. Porque solo alguien que tema a Jehová tendrá la capacidad de pedirle a Dios que le revele sus propósitos. Solo alguien que tenga temor de Dios tendrá la capacidad de decirle al Señor que le revele cuál es el diseño que Él tiene para ti en la eternidad. Porque hay personas que necesitan saber para qué vinieron a esta tierra. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué fueron enviados a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios con ellos en esta tierra? ¿Qué Dios quiere que ellos hagan? Por eso Pablo, temblando y temeroso. Me gustó la actitud de Saulo.
Porque hay gente que hace lo malo, es confrontado por Dios, pero no está temeroso. Poderoso Dios. Hay gente que está haciendo lo malo delante de Dios, es confrontado por Dios, pero no está temblando todavía. Lo que da evidencia de que no hay un verdadero arrepentimiento, que no hay un verdadero cambio en su vida. Pero podemos ver que Pablo salió, que Saulo salió para matar. Y ya había matado y había obrado de una manera impresionante y violenta en contra del pueblo, en contra de los cristianos. Amén, gloria a Dios. Pero ahora vemos a un Saulo echado por tierra, siendo confrontado por Jesús, Gloria a Dios. siendo confrontado por su pecado, pero temblando y temiendo y diciendo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay alguien que tiene que Gloria a humillarse. Jesús. Hay alguien que tiene que levantarse delante de Dios, temeroso. Amén, gloria a Dios. Y temblando y decirle: Señor, porque ¿sabe qué es lo que le da a demostrar a Dios que Él está arrepentido, que Él está temeroso? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Poderoso. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. ¿Quién fue que lo derribó al suelo? Gloria a Dios, el Señor. El Señor. ¿Y quién fue que lo levantó? El Señor. Porque hay gente que Dios lo está derribando de la posición que tienen, porque Dios tiene que revelársele. Amén, gloria a Dios. Muy poderoso, fuerte. Hay personas que Dios le derriba de donde están para entonces Dios hablar con ellos. Pastora, porque en el lugar que se encuentran, él es el lugar de la persecución. Claro. Y Dios no quiere que tome ese lugar, sino que lo cambie y tome la posición de qué quiere, Señor, que yo haga. Eso es así, porque Saulo pensaba que haciendo esas obras en contra de los cristianos, él estaba cumpliendo la obra de Dios. Muy poderoso. Él creía que él estaba haciendo bien para el Señor. Gloria a Dios. Y Dios tuvo que tumbarlo, derribarlo al suelo, tuvo que hablarle, confrontarlo, tuvo que revelársele para luego conseguir de Pablo lo que es el arrepentimiento. Amén, amén. Y dice que Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos oyeron la voz que hablaba con Saulo, pero ellos no vieron a nadie. Gloria a Porque Jesús. Dios se le reveló a Saulo en el espíritu. Dios tuvo un encuentro con Saulo en el espíritu. Y dice que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. El hombre quedó ciego. Amén. El hombre quedó ciego. El hombre que perseguía la iglesia, que perseguía a Cristo, porque el que persigue la iglesia no persigue la iglesia. El que persigue la iglesia persigue a Jesús, que fue quien estableció la iglesia, que fue quien parió la iglesia. Y dice que este hombre llamado Saulo se levantó y cuando abrió los ojos estaba totalmente ciego. Dios lo cegó. Amén. Porque Dios quería hacer algo impresionante en la vida de este hombre llamado Saulo. Y dice que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco. Él no pudo entrar a Damasco por su propia cuenta. A él tuvieron que agarrarlo por las manos y entrarlo a Damasco. ¿Por qué Dios permite que Pablo no entre, sino que lo direccionen hacia Damasco? Porque las intenciones de Pablo para entrar en Damasco era de muerte. Muy fuerte. Porque todo el que viera a Pablo o a Saulo entrando a Damasco se iba a atemorizar.
Parece que el asunto era fuerte porque eso lo tenía allá en su corazón. Claro, pero ahora vemos a un Pablo o a un Saulo indefenso que no ve. Poderoso. Entonces Saulo tiene que ser dirigido por alguien para poder entrar a Damasco. ¿O qué tú crees? ¿Que la gente de Damasco no sabía que Saulo iba para allá con cartas de muerte? Claro Dios que mío. sí, porque eso se había hablado y se había especulado sobre eso. Pero ahora tenemos a un Saulo indefenso, siendo guiado tal vez por un soldado, por alguien, para ser llevado y para ser posicionado en aquel lugar. Y dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que el hombre ayunó, porque estuvo 3 días sin ver y sin comer y sin beber, porque lo que había pasado en la vida de Saulo era una transición. Amén. Recuerde que los 3 días representan los 3 días que Cristo estuvo en el corazón de la tierra, pero que al tercer día resucitó. Y dice la Biblia que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo no solamente ayunó, sino que también oró. Saulo experimentó en carne viva lo que es tener un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. No simplemente ayunó, sino que Saulo, en aquella situación de debilidad y de confrontamiento por parte de Dios, dice que también oró. Y dice que el Señor le dice a Ananías: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, que este hombre mata a los cristianos, que este hombre anda haciendo cosas y cosas, y que tiene a los principales sacerdotes y tiene a toda esa gente a su favor en contra de los que invocan tu nombre. Y entonces, ¿qué hago? En otras palabras, yo tengo temor de ir donde Saulo, porque Saulo respira muerte y respira sí, amenaza. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ay, Dios mío. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjese cómo el nombre de Saulo se empieza a manifestar aquí en el capítulo 9, versículo 15. Grande es Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, Gloria a Jesús, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén, gloria a Dios. Ahora Pablo, o Saulo todavía, iba a tener que experimentar el dolor que se sentía llevar encima el nombre de Jesús. Muy fuerte. Saulo iba a tener que experimentar lo que era ser despreciado por la causa de Jesús. Gloria a Lo Dios. que era ser perseguidos por el nombre de Jesús. Por eso Pablo se atrevió a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Santo. Porque Saulo, que significa pedido por Dios o deseado por Dios, ahora está recibiendo una impartición o una asignación para trabajar a favor de lo que él perseguía.
Él perseguía a Cristo. Ahora él se convierte en un soldado de Cristo. Amén, gloria Él a perseguía a la iglesia, ahora se convierte en un apóstol de esa iglesia. Él perseguía a los creyentes, ahora él se convierte en un hermano de esos creyentes. Ahora se levanta Saulo como un hombre diferente. Dice que Ananías entró en la casa y poniendo la mano sobre él, dice hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Mira Dios. qué privilegio tuvo Saulo, que no solamente recibió la salvación, sino que inmediatamente recibió la llenura del Espíritu Santo. Dice que este hombre llamado Ananías impuso sus manos sobre Saulo. Y Saulo recibió la vista, pero también recibió la unción. Muy fuerte. Y ya Saulo no era el mismo Saulo, ahora ya no es Saulo, ahora es Pablo. Poderoso. Dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas. Le fuerte. cayeron escamas de los ojos y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué poderosa es la obra de Dios Muy poderoso. en la vida de un hombre y de una mujer que Dios ha llamado con propósito. Es de una de las historias más famosas. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, gloria a Dios. Un encuentro con Jesús. Alguien que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia. Sus ojos son abiertos. Su hombre interior es alumbrado. El Espíritu Santo lo bautiza y lo llena de su poder para que pueda levantarse como testigo de Cristo. Alguien que tiene un encuentro con Jesús, su vida no seguirá siendo la misma. Su vida es cambiada, la vida es transformada, su vida es mudada a otro hombre, porque ya Saulo no era Saulo, ahora Saulo se convierte en Pablo, que significa pequeño. Muy fuerte. Por eso él mismo dice, yo me considero un abortivo y no me merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Amén, Cristo. gloria a Dios. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Vamos a orar Gloria por a toda Dios. esa gente que necesita tener un encuentro con Amén, Jesús. gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, hoy Señor. oramos por esos Gloria a hombres Dios. y esas mujeres que necesitan encontrarse Sí, Señor, en contigo, esta hora, que Padre. necesitan ser confrontados por tu gloria, que necesitan ser Amén, mudados gloria a a otro Dios. hombre. Por esos hombres y esas mujeres que tú tienes que Sí, revelarte, Señor. Padre, gracias por lo que te has Padre, revelado. gracias Por Señor. aquellos hombres y mujeres que tú has llamado. Hombres Gracias, y mujeres que tú Señor. estás direccionando para que te sirvan, para que te Gracias, alaben, Señor. para que te amen, para que tengan una asignación poderosa en tu Poderoso presencia, Dios. para que ya no sean más cola, sino que empiecen a ser cabeza, que empiecen a ser hombres Gloria de a propósito, mujeres de propósito, hombres y mujeres con una asignación, con un llamado, con una entrega específica Amén, amén. para Gloria a tu gloria. Dios, Te gloria pido a por Jesús. ellos, Señor, Sí, en el nombre Señor. poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria Dios a te Dios. bendiga y Dios te guarde. Amén, Mi gloria a oración Dios. es que tengas un encuentro con Jesús. Jesús.